a todos. En este otro vídeo lo que quería era un poco poneros un poco en situación, ¿no? Contaros el prólogo de cómo ha llegado un cuarentón, o casi cuarentón, que todavía no los he cumplido, a comprarse un E46 teniendo dos niños, un E46 cabrio. Vale, pues un poco la historia de mis coches. Yo, como os dije ya en el otro vídeo, mi primer coche fue un 325i XE30 heredado a mi abuelo, y es el coche el que mejor recuerdo tengo. Para un petrolhead, claro, cuanto más cilindros mejor. Yo lo que máximo que he probado son 6 cilindros. Nada que ver con el resto de coches que he tenido después. ¿Vale? Entonces es el coche que mejor recuerdo tengo. Revolucionar ese motor era una gozada. Y bueno, a ver, también mis padres un poco insensatos por dejarme, sabiendo que me encantaban los coches, a pesar de que yo era bastante responsable. En el tema de los coches no he sido muy responsable. Sobre todo, te dan un coche de 170 caballos con 19 años, sin control de tracción ni nada. Menos mal que era 4x4 y ABS, porque si no, lo hubiera reventado, seguro. Entonces ya cuando empecé a trabajar, mis padres me tenía que empezar a mover un poquito de ciudad en ciudad, y entonces mis padres me dijeron: oye, cómprate otro coche porque con el E30 te vas a matar. Ese coche no es nada seguro, no tiene control de tracción, en caso de accidentes chapa dura, no tiene zonas deformables, estructura deformable como los coches modernos. Cómprate otro coche. Como me gustan los coches, no me iba a comprar un Clio. Me compré un Scirocco 1.4 T6, 160 caballos DSG. Vale, sobre el papel, un coche muchísimo mejor que el E30. Tenía 10 caballos menos, 160 caballos, pero andaba muchísimo más, agarraba muchísimo más, era mucho más seguro, consumía mucho menos, pero no daba las sensaciones que daba el E30. Y eso que no tengo muy mal recuerdo del coche, pero cuando tenía el coche unos 5 años y poco más de 100.000 kilómetros, tuve una avería de la mecatrónica del DSG. Volkswagen se portó fenomenal, no pagué ni un duro. A los 6 meses hacía un ruido de cambiar de primera a segunda, lo llevé a la casa y me dijeron: aquí tienes un chocho. Me llamaron, ven aquí, dice, es un rodamiento, pero esta caja no se repara, se cambia entera. 4.700 euros, de los que solo pagué 1.000 euros y el resto se hizo cargo Volkswagen. Nada que achacar a Volkswagen. Se portaron fenomenal, ya que de 2 averías, la primera en 2.000 y pico euros, la segunda 4.700 euros, no pagué más que 1.000. Pero no me quise arriesgar a tener una tercera avería de DSG y que la casa nos hiciera responsable. Entonces, encima la segunda avería, tardaron 3 semanas en traerme la caja, que estuve 3 semanas sin coche. Cuando me revolvieron el coche averiado, o sea, el coche reparado, perdón, ya tenía el coche vendido y comprado mi siguiente coche. Un coche mucho más racional, podríamos decir, porque bueno, en aquel momento ya estaba en una relación con mi actual mujer. Mirando ya un poco hacia futuro, me cogí una 4 V8 familiar, Avant, 2.0 TDI, 150 caballos. Un coche mucho más racional, gastaba mucho menos, con espacio, maletero para posibles niños y demás. Y es un coche que, bueno, cumplía, pero todavía transmitía menos que el Scirocco. Era menos molón, digamos. Este coche no era nuevo, el Scirocco era nuevo, y este tenía 11 meses y 22.000 kilómetros. Procedía de Audi Alemania, pero lo compré en un concesionario oficial de Audi en España. Y ahí cometí otro error. Di por hecho que por ser familiar tendría un buen maletero. Y tenía mucho más maletero que el Scirocco, desde luego, eso no hay que dudar. Pero dentro de su segmento, de los familiares compactos o berlinas compactas familiares, el A4, el Clase C y el Serie 3 tienen mucho menos maletero, por ejemplo, que otros rivales como el Seat Ibiza familiar o el Octavia familiar. Yo creo que se debe a que, como los Premium tienen motores longitudinales y tienen que tener un vano de motor con espacio suficiente para alojar el motor del RS4, del C63 AMG, del M3, pues tienen mucho morro, y a igualdad de longitud de coche, el morro quita espacio al habitáculo y al maletero. Para que hagáis una idea, la 4 tenía 490 litros de maletero, el Octavia 600 o 620, algo así. Ya con la llegada del primer hijo, íbamos siempre como gitanos, con el maletero hasta arriba, adentro, algo que me ponía de los nervios no ver por el retrovisor interior, y necesitaba un coche con más maletero. Aquí muchos me diréis: joder, pues haberle puesto un baúl. Si usáramos el coche para viajes largos,
2 veces al año de vacaciones, no tendría ningún problema en ponerle una vaca y un baúl encima y 2 veces montar y desmontar, 2 veces al año, montar y desmontar el baúl y la vaca. Pero el caso es que mi mujer es de un pueblo a unos 300 kilómetros donde vivimos, y vamos de visita habitualmente. Mis padres tienen una casa en el Pirineo que vamos habitualmente, entonces pasaba de estar montando y desmontando 30 veces al año la vaca, el baúl, encima teniendo garaje sin acceso con ascensor, y el trastero lo tenemos encima del séptimo, que también solo llega el ascensor hasta el séptimo. Algo muy complicado, bueno, muy complicado, muy laborioso. Cambiar, montar y desmontar 30 veces al año el baúl, así que necesitaba un coche con más maletero. Y en aquel entonces salió el León MK4. El León MK4 me encantaba, me parecía un diseño precioso. Y ese tenía además 620 litros o 600 y pico litros de maletero. Un 20% más de un 20% más que lo que tenía la 4. Entonces era un cambio considerable. Y cuando estaba ya casi decidido, empezó mi mujer que si con la incertidumbre que había, con las pegatinas y no sé qué, si no nos merecía comprar un híbrido enchufable. Y al final, para coger el híbrido enchufable, el maletero de 620 litros de León pasaba a 470, 20 litros menos que mi A4. Entonces ya no era una opción. Y que me fui al León grande, el Tarraco. Y muchos petrolheads diréis, ¿cómo acaba un apasionado de los coches con un sub enchufable? Pues tengo que decir que cumple perfectamente. Estoy encantado con el coche, es espacioso. Me entran los dos niños atrás y hay un espacio más que en una 7. En la 7 de mi padre tiene más espacio en los asientos de atrás que en mi Tarraco. Tiene un maletero enorme. Entre semana, cuando cojo el coche para ir al trabajo, no gasto ni una gota de gasolina, porque es enchufable. Es seguro. Tiene la parte térmica, es el 1400 TSI que tenía el Sirocco, pero en vez de 160 caballos, de 150. Siendo un coche mucho más pesado, mucho más grande, con mucha peor aerodinámica, consume igual o menos que el Sirocco. Pues aparte estoy encantado. Pero le falta el picante que un petrolhead quiere. No tiene esa chicha. Entonces, como teníamos como segundo coche un Astra H del 2009, de cuando mi mujer estaba soltera, que bueno, le dábamos algún uso, esos 10, 20, 30 días al año, le hacíamos 1000 kilómetros al año con ese coche. Algún año no ha llegado a hacer ni 800. Y es un coche que no me gustaba nada. No me gustaba nada la forma de conducción, el tacto, la respuesta al acelerador. Salías en primera, acelerabas hasta la mitad, no salía nada, y de repente entraba el turbo, iba soltando y seguías. No me gustaba nada, no era cero progresivo. Entonces le dije a mi mujer, nos vamos a quitar este coche y me va a comprar un coche capricho. De primeras mi mujer, ni hablar, pero bueno, oye, he tenido que hacer mis cositas para convencerla. Y nada, así es como he acabado con un E46 Cabrio, 6 cilindros. No es un 330, es un 325, pero bueno, aquí al final hay que mirar un poco las unidades que salen al mercado. Y esta es mi historia por ahora con los coches. Iremos ampliando la historia.